Las responsabilidades de los estudios me llevaron a quedarme hasta una hora muy alta de la madrugada. Ya era miércoles y yo terminaba un deber. Me sentía muy cansado y por la hora lo único que quería era dormir. Decidí salir un rato a tomar algo. De repente sentí como si alguien me siguiera. Es algo casi normal eso en mi casa, pero esta vez era más fuerte. Sentía como si alguna persona estuviera en la cocina. En mi temor de que pasara algo, tomé el vaso y subí lo más rápido que pude a mi habitación. Al poder entrar en ella, pensé que ya había acabado todo y que solo era una vez más puros ruidos, pero no fue así. Al mirar en mi espejo, alcancé a divisar una niña que estaba por la puerta. Solo dije, Caro. No se me ocurría otra palabra. Al abrir y cerrar los ojos, esa niña desapareció del espejo. Yo me quedé perplejo. No sabía si era real lo que había visto. Al día siguiente, con mucho miedo, me levanté de mi cama. Al salir de la habitación me encontré con mi hermana, quien me preguntó, ¿qué pasó? Le conté lo que había pasado la noche anterior, y para mi sorpresa, ella había soñado con una niña, con características similares a la que yo había visto. El espejo maléfico. Al bazar del viejo Jeremías, que estaba en la parte delantera de su casa, llegó un día un lote de muebles, entre los cuales se encontraba un espejo grande, de esos para verse de cuerpo completo, que era una verdadera obra de arte, aunque tenía algo de siniestro. Dicho espejo tenía un gran marco de madera tallada con mucha destreza. El artesano que lo realizó había incluido, intercaladas en retorcidas ramas como de enredadera, muchas figuras de seres parecidos a duendes, los cuales tenían rostros con todas las expresiones. Unos lloraban, otros parecían estar desesperados, algunos sonreían, otros daban la impresión de estar soltando sonora carcajada. Podían verse también caras de odio, de ira, de envidia, de tristeza, pero ninguna que estuviera serena. A Jeremías, que era un avaro, le fascinó el espejo desde el principio. Durante muchos días pensó que pediría un precio muy elevado por él. Si alguien lo pagaba, se llevaría muy buenas ganancias. Pero si a los clientes les parecía carísimo, podría conservarlo durante un largo tiempo a su lado. Por supuesto, el precio era tan exorbitante que nadie se interesó por comprarlo. Todas las noches antes de irse a dormir, Jeremías contemplaba atentamente los decorados del espejo a la luz de una vela. Tomó la costumbre de observar un rostro cada noche, pero, sin que él se diera cuenta, poco a poco se fueron agregando a su carácter, de por sí poco agradable, los malos sentimientos que estaban plasmados en las figuras de duendes del marco del espejo. Así, un día despertó sintiendo gran envidia de su vecino el carnicero, pues pensó que no era justo que un carnicero ignorante tuviera una bonita mujer y dos hermosos hijos, mientras él había pasado solo toda su vida. Urdió una intriga. Fue a decir al alguacil de la aldea, quien era su amigo, que el carnicero robaba ganado para vender la carne. El alguacil, sin mayores averiguaciones, encerró en la cárcel al pobre carnicero, y su mujer e hijos quedaron en el desamparo, ya que la mujer no sabía trabajar el oficio de carnicería, y los niños aún eran pequeños. Jeremías no sintió el menor remordimiento. Otro día se dejó llevar por la ira. Un pobre perro tuvo el mal tino de echarse a dormir una siesta frente a la puerta de su bazar. El viejo, enfurecido, sin siquiera haber hecho el intento de asustar al perro para que se fuera de ahí, de su cocina tomó una gran olla de agua hirviendo y la vació sobre el desdichado animal. El perro salió corriendo y aullando de dolor. Muchas cosas horribles y malvadas por el estilo hizo Jeremías a lo largo de 3 meses. Por cada maldad o daño al prójimo que cometía, su rostro se hacía más y más feo. Sus ojos se hundían, mientras sus orejas y nariz crecían y se iban poniendo puntiagudas. Un día el viejo comenzó a sentir una tristeza enorme e inexplicable. Quisiera morirme. No tengo ninguna ilusión en la vida, pensaba. Tan triste estaba que desenterró todos los rosales que tenía en el pequeño jardín de su casa, y pese a que estaban en todo su esplendor, llenos de hermosas flores, los quemó.
Esa misma noche, mientras contemplaba, como era su costumbre, uno de los rostros del espejo, que por cierto era el más feo de todos, el rostro de madera se animó. Sus ojos brillaron con el fulgor verde fosforescente, y mientras él quedaba paralizado por el miedo, una voz cavernosa salió del fondo del espejo. Jeremías, justo este día has llegado al límite de los malos sentimientos. Trabajaste muy bien para merecer formar parte de nosotros. Y a continuación, el viejo que se había vuelto tan malvado fue absorbido por el espejo, como si el cristal hubiese sido una gran aspiradora. Pasaron 5 días. Una mañana su amigo el alguacil, que fue a buscarlo, preocupado porque no lo había visto en la cafetería ni en el mercado, que eran los lugares que el dueño del bazar frecuentaba, nunca lo encontró, pero vio el jardín devastado. De pronto su mirada se fijó en el espejo. Vio que uno de los rostros de duendes que adornaban el marco y que llamaba mucho la atención por su expresión de horror, tenía un extraño parecido con su amigo. Como el alguacil no se distinguía por su honradez, pensó que, ya que Jeremías había largado quién sabe a dónde sin avisarle, él tenía derecho a heredar algo de sus bienes. Esa misma tarde regresó e hizo el inventario de los muebles y adornos que al día siguiente ordenaría que fueran llevados a su domicilio. Sin embargo, aunque era un objeto muy pesado, decidió cargar con el espejo y llevarlo personalmente a su casa, pues sus extrañas decoraciones le habían fascinado. El espejo. Era de noche, llovía con fuerza y se formaba una cortina que apenas dejaba ver más allá de uno mismo. Ana volvía a casa, deseando llegar lo antes posible debido al mal tiempo. No se veía a alguien, solo a lo lejos una figura. Estaba parada de pie en medio de la calle como si estuviera esperando a alguien. Ana miró la figura y se puso nerviosa. Aceleró el paso. La figura siguió observándola durante unos momentos más y desapareció entre la incesante lluvia. ¿Quién sería aquella persona? ¿Por qué la miraba? No entendía nada y pensando en eso llegó a casa. Abrió la puerta y entró. Nadie había. Sus padres se habían ido a cenar fuera con unos amigos, así que llamó para que le trajeran la cena a casa, y mientras llegaba prendió la tele. Se quedó dormida durante un rato y se sobresaltó al oír un ruido en la puerta. Era la cena. Gotas de sudor le corrían por la frente. No lo entendía. No hacía calor. Sentía algo en su interior y echando un vistazo a la calle intentó calmarlo. Por supuesto, no había nadie, pero Ana no estaba tan segura. Aquella figura la había puesto demasiado nerviosa. Pasaron los días y de vez en cuando, al mirar hacia atrás, más de una vez creyó verlo entre la gente. Los demás pasaban delante de él como si no existiera, y esto le impacientaba todavía más. La intranquilidad de la que era víctima no la dejaba dormir. Se levantó de su cama y se sentó en el borde de la misma con la mirada pensativa y fija en la ventana que daba a la calle. Vio pasar un camión y escuchó sonar la bocina cuando casi atropellaba a un perro. Dio un pequeño salto provocado por aquel sonido. Pareció estridente a esa hora de la madrugada, cuando todo está en absoluto silencio. Encendió la luz y se miró en el espejo que estaba extrañamente empañado. Lo limpió y el horror del que fue víctima casi la hacía desmayar. En el espejo apareció reflejada aquella aterradora silueta que tanto repercutía en su pobre ser. La miró acercarse a ella mientras el pánico la mantenía inmóvil. Cada paso que daba hacia ella la estremecía terriblemente y sin remedio cayó al suelo presa del miedo. Volteó con rapidez pero no vio nada. Pensó que su demencia era tanta que esas imágenes eran simples alucinaciones. Pero al tratar de levantarse del suelo, una mano apresó su cuello y le impidió levantarse. La poderosa mano no la soltaba y le apretaba tanto el cuello que no podía gritar. Se sintió sofocada y volvió a desmayarse. Un dolor insoportable rondaba su cuello y creyó escuchar a lo lejos el canto de los pájaros al amanecer. ¿Todo habría sido un sueño? Se levantó de su cama, se estiró de brazos y piernas y sintió una extraña sensación de tranquilidad.
Se dispuso a salir de su habitación, pero la puerta no tenía cerradura. Trató de empujarla un tanto desesperada por el hecho tan extraño de que su puerta no pudiera abrirse por dentro. Le gritó a su mamá, pero parecía que nadie la escuchaba. Histérica trató de salir por la ventana, pero el resultado fue el mismo que con la puerta. Recorrió su cuarto en busca de alguna respuesta, pero no encontraba nada. Se preguntó si esto era consecuencia de lo que pasó la noche anterior, si realmente no fue un sueño, y de la manera más terrible se dio cuenta que todo había sido realidad. Miró en el espejo y no se vio reflejada. Lo que vio fue a su madre llorando sobre el cuerpo de alguien que enseguida se reconoció como a sí misma. Le gritó a su madre, le gritó que no estaba muerta, que estaba del otro lado del espejo. Pero todo fue inútil. Aquel extraño encerró su alma dentro del espejo y se quedó ahí para siempre. Desde hace siglos se le atribuye a los espejos características más allá de solo reflejar cosas, pues se dice que estos son puertas a otro mundo o que son capaces de atrapar espíritus dentro. Y no olvidemos mencionar esa supuesta maldición de 7 años que se obtiene al romper uno de ellos. Sabemos también de historias que cuenta de un mundo paralelo subsistiendo al otro lado del espejo, cuyos habitantes no son más que espíritus malignos esperando el momento preciso para cruzar a nuestro plano existencial y tomar nuestro lugar. Así nace esta leyenda de horror que tiene como protagonista a 2 pequeños niños, un par de hermanos que junto a su padre realizaban las labores de mudanza en su nueva casa. Mientras ellos iban de aquí para allá, colocando las cosas donde su madre decía, pasaban en repetidas ocasiones por la escalera, ya adornada con cientos de espejos que su madre coleccionaba. Uno de los niños se dio cuenta que los espejos vibraban, pero el otro insistía que era por sus pesados pasos al correr por los escalones y continuaban con sus tareas. Pero en la noche, cuando ya todo se encontraba en silencio, el niño percibió un sonido bastante incómodo, retumbando en sus oídos. Fue hasta la escalera, donde los espejos se inquietaron ante su presencia, despejándose de la pared, cayendo encima de él. De todos ellos salían pálidas manos, afiladas garras que sujetaban con fuerza al niño para acercarlo a los cristales y pasarlo a través de ellos. Fueron tan solo unos segundos los que bastaron para que una de las criaturas sacara el alma del cuerpo del pequeño, llevándola al otro lado del espejo para venir desde aquel oscuro mundo a ocupar aquel envase vacío y hacerse pasar por él. El resto de los espejos regresó a su lugar, reconociendo su derrota, pero se notaban aquellos terribles ojos del otro lado, llenos de rencor y envidia. Desde ese día, la actitud del pequeño no era más que destinada para hacer el mal de una u otra forma, hasta que acabó con toda su familia, tirándolos por las escaleras. La casa sigue ahí, en pie, luciendo muy bonita, pero no hay manera de que alguien la ocupe por más de un día, pues este horrible demonio disfrazado de niño aparece para asesinar a sus habitantes. Han intentado bendecir el edificio, exorcizarlo, sin ningún éxito, incluso llevarse los espejos, pero ha resultado imposible, ya que parece sujetado a la pared por una fuerza muy extraña. El espejo maldito quiere permanecer ahí hasta que las generaciones olviden lo sucedido, para que el demonio pueda atormentar a los nuevos inquilinos que tarde o temprano llegarán.